Buenas noches, mi nombre es Alexis García, curso Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a comentarles sobre los esfuerzos, un componente perteneciente a la materia de Elementos de Máquinas 1 bajo la dirección de la docente Aitza Xavier. Bueno, para comenzar, primero vamos a comentar algo bastante para que sirva de abreboca para lo que vamos a comentar más adelante, que van a ser los esfuerzos como tal. Eh, Teniendo un concepto previo para tenerlo ahí siempre en cuenta, vamos a comenzar hablando sobre lo que son las cargas. Una carga no es más que una fuerza exterior que actúa sobre un cuerpo. Eh, las cargas como tal debido a su acción, generan consecuencias. Dentro de estas consecuencias tenemos la resistencia y la rigidez. La resistencia es cuando la carga actúa y produce deformación. Es la resistencia se conoce como la capacidad de un cuerpo de resistir una fuerza aun cuando hay una deformación. Como por ejemplo, tenemos este borrador. Si yo ejerzo una carga en los extremos, él se va a deformar. Pero sin embargo, él ofrece una resistencia debido a esta presión o a esta carga que yo estoy aplicando en los extremos. Seguidamente tenemos la rigidez. La rigidez es cuando la carga actúa y no produce deformación. Es la capacidad de un cuerpo de resistir una fuerza sin deformarse. Como ejemplo, podríamos tener, por ejemplo, esta pieza de metal. Si yo ejerzo una carga sobre él, vemos que no hay una deformación. Es la capacidad del elemento de resistirse a esta deformación bajo la cual yo lo estoy sometiendo. Dicho esto, podemos decir, ya voy a empezar a comentar lo que son los esfuerzos. Los esfuerzos son las fuerzas internas debido a las cargas sometidas al elemento resistente. Gracias a este esfuerzo, nosotros podemos decir que tenemos tipos de cargas. Dentro de los tipos de cargas tenemos carga estática y carga dinámica. La carga estática es una carga que se aplica gradualmente desde el valor inicial 0 hasta su valor máximo. Es una carga que se aplica de manera gradual. Yo puedo cargar este elemento de manera gradualmente hasta que llegue a un máximo de carga, o sea, el máximo permisible para este elemento antes de que se produzca una deformación. Y también está la carga dinámica. La carga dinámica se aplica a una velocidad determinada y pueden ser carga súbita, carga de choque libre o carga de choque forzado. Seguidamente tenemos la clasificación de los esfuerzos. Para esto tenemos que definir primero lo que es una fuerza. Y las fuerzas son esfuerzos que pueden clasificarse debido a las fuerzas y que generan siempre un desplazamiento, dependiendo si están contenidos o son normales en el plano que contiene al eje longitudinal. Si contiene al eje longitudinal, tenemos unos esfuerzos que pueden ser esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión. En los esfuerzos de tracción tenemos que es un esfuerzo que es en el sentido del eje que tiende a alargar las fibras. En este caso, es como si yo tuviera un esfuerzo en este sentido que alargara el borrador. Seguidamente tenemos la compresión, que es una tracción negativa, es decir, que las fibras se cortan. Es como que si yo comprimiera, ¿cierto? Es como que si este borrador yo tuviera un esfuerzo en este sentido y en este sentido, que hiciera que el borrador fuera más pequeño. Dependiendo, también existen los esfuerzos normales. Y los esfuerzos normales son los que el plano contiene el eje longitudinal. Y estos esfuerzos son muy característicos porque son esfuerzos de cortaduros y sellamiento. Son esfuerzos que tienden a cortar las piezas mediante desplazamiento de las secciones afectadas. Muy comúnmente podemos ver los esfuerzos de sellamiento en los pernos y en los tornillos. Todo esfuerzo hay que tener en cuenta que genera un momento. El momento no es más que son esfuerzos que se pueden clasificar debido a los momentos. Estos generan giros como tal y dependiendo si están contenidos, al igual que el caso anterior, o son normales en el plano que contiene el eje longitudinal, se pueden tener esfuerzos de flexión, que es cuando el cuerpo se flexa alargándose unas fibras y acortándose otras. Es decir, al inicio, el ejemplo del borrador, cuando yo aplicaba fuerzas unas cargas en los extremos,
podemos decir que las fibras se alargan en la parte superior y se acortan en la parte inferior del borrador. También tenemos, por otro lado, los esfuerzos, si están contenidos en el plano normal, son esfuerzos de torsión. ¿Esto qué quiere decir? Que las cargas tienden a retorcer las piezas. Si yo tengo un esfuerzo de torsión, visualmente es como que si yo tuviera este movimiento, como si yo retorciera el borrador. Por último, podemos comentar que también existen otros tipos de esfuerzos, con los cuales son esfuerzos compuestos y esfuerzos variables. Podemos comentar también una parte muy particular, los esfuerzos a los cuales están sometidos los cilindros y las esferas. Tenemos en cuenta que podemos tomar como ejemplo los tanques, ¿verdad? Los tanques que contienen algún fluido. Los tanques se pueden dividir en tanques de pared plana y en tanques de pared gruesa. Por lo general, en la industria existen muy comúnmente los tanques de pared delgada, porque los tanques de pared gruesa son específicamente para los cañones de las armas de fuego. Dentro de los tanques de pared delgada, podemos tener que dentro del tanque como tal, tenemos un esfuerzo que va desde la parte interna hacia la parte externa, que es la carga que genera el fluido sobre las paredes del elemento. Comúnmente también tenemos recipientes esféricos, no cilíndricos sino esféricos, en los cuales también tenemos unos esfuerzos que van distribuidos de manera uniforme, dependiendo también de los puntos de soldadura o dependiendo de la configuración física que pueda tener el recipiente, y tenemos que esos esfuerzos van de manera uniforme desde el interior hacia el exterior del recipiente. Los recipientes como tal están configurados de una manera tal que dependiendo de si es cilíndrico o si es uniforme, el esfuerzo que se genera desde el interior hacia el exterior va a ser de manera uniforme o no uniforme. Además, tenemos que tener en cuenta que también para los problemas de orden real, no solamente se involucran las cargas que se generan desde el interior hasta el exterior, sino desde el exterior hacia el interior, porque recordemos que podemos también tener una presión exterior a la cual está sometida nuestro cilindro o nuestra esfera, dependiendo del tipo de recipiente que tengamos. Esta ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado y que pasen buenas noches.